Los partidos políticos en la Segunda República. Para empezar, vamos a intentar agrupar estos partidos en la tradicional clasificación entre partidos de izquierda y derecha. Vamos a considerar que los partidos de izquierda son todos aquellos que en la coyuntura de 1936, cuando se produjo el golpe de Estado de julio, se mantuvieron fieles a la República, mientras que partidos de derecha serían aquellos que de una u otra manera terminaron apoyando la sublevación militar, aunque puede haber aquí diversos matices. Dentro de los partidos de izquierda, el ideario que más o menos comparten es el que tenéis aquí: la laicidad del Estado, la separación drástica entre el Estado y la Iglesia, la profesionalización del ejército, dejándole de la intromisión en la vida política, la aplicación de amplias reformas, sobre todo la reforma agraria, la garantía de derechos sociales y laborales y la aprobación de un marco de autonomía para las regiones. Dentro de estos partidos de izquierda, un grupo singular lo forman los partidos republicanos. En los partidos republicanos de base, vamos a decir, burguesa, formado por sectores de la clase media, muchos profesionales liberales, médicos, abogados, funcionarios, intelectuales. Fueron diversos los partidos en esta categoría, lo que no les ayudó en la vida política electoral, muy divididos en diversas formaciones. Se enfrentaron, pues, al dilema de unirse y formar un bloque político más fuerte o buscar el apoyo de otras formaciones situadas a su derecha o a la izquierda. Finalmente optaron por esa segunda opción, buscar la ayuda de otros partidos más fuertes. Un grupo de estos partidos republicanos, los seguidores de Azaña, Acción Republicana y luego Izquierda Republicana, buscaron la alianza con el PSOE. De hecho, los dos primeros años de vida de la República, el conocido como bienio reformista o bienio social azañista, estuvo dirigido por esta coalición de partidos republicanos de izquierda junto con los socialistas. Pero otra parte de los partidos republicanos, no tanto de izquierda, sino más bien ya de centro, como el Partido Radical, buscó el entendimiento con la derecha católica conservadora agrupada en torno a la CEDA. En este cuadro podemos ver la evolución de estos partidos políticos de la izquierda republicana burguesa o del centro. Acción Republicana es el partido de Manuel Azaña, creado en 1925. Fue el partido que de alguna manera lideró el gobierno entre el año 1931 y 33 en colaboración con los socialistas. En las elecciones de noviembre del 33, el triunfo de la CEDA y de los radicales llevó a la Acción Republicana una representación mínima, y los diversos grupos republicanos buscaron resarcirse de esa derrota electoral uniendo fuerzas. Así, en el año 34, Acción Republicana va a converger con la Orga, una organización galleguista, y con un sector del Partido Republicano Radical Socialista para formar Izquierda Republicana, sería el partido de Azaña. Otro partido del ámbito republicano burgués de izquierda sería el Partido Republicano Radical Socialista. También, después de la derrota del 33, acabó fragmentado. Una parte se integró en Izquierda Republicana y otra colaboró a formar un nuevo partido, Unión Republicana. Por su parte, el Partido Radical era un veterano partido, nacido en 1908, dirigido por Alejandro Lerroux. Este partido ocupó el poder tras las elecciones del 33, se aproximó a la CEDA, sufrió un proceso de división interna que llevó a una parte del Partido Radical a unirse a Unión Republicana. Y por último, la derecha liberal republicana son partidos muy minoritarios. La derecha liberal republicana, sin embargo, tenía como presidente a Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, presidente de la República, eso le daba un cierto prestigio, pero electoralmente tuvo muy poca presencia. Se transformó en partido progresista
Luego una parte del partido, los seguidores de Miguel Maura, crearían después el Partido Republicano Conservador. Aquí veis los emblemas de algunos de estos partidos. La Izquierda Republicana de Azaña, creada en el año 34, que agrupaba sectores de los radical socialistas. Y tenemos el emblema de la Unión Republicana, el otro partido republicano situado un poco más al centro, formado con elementos del Partido Republicano Radical Socialista y con los disidentes del Partido Radical que no siguieron a Lerroux. Un grupo político singular fue la agrupación al servicio de la República. En febrero de 1931, un grupo de intelectuales que creaban esta agrupación para promover la movilización de los intelectuales en defensa de la República. En la fotografía tenemos a Antonio Machado, tenemos al doctor Marañón y a José Ortega y Gasset, junto con Pérez de Ayala. En las elecciones constituyentes de 1931 consiguieron 13 diputados. Los intelectuales en estos primeros momentos de la República tuvieron un papel muy activo, sobre todo en los debates parlamentarios. El gran partido de centro, que podía haber sido el Partido Radical, tenemos ahí su emblema, evolucionó poco a poco a posiciones muy moderadas, cada vez más cercanas a posturas conservadoras. De hecho, tras la proclamación de la República, se sumaron al partido elementos, digamos, conservadores que favorecieron ese giro ideológico. En diciembre de 1931, el Partido Radical de Lerroux rompería la coalición de gobierno, abandonando ese gobierno en discrepancia con Manuel Azaña, porque éste mantenía la coalición con los socialistas. Los radicales intentaban presentarse como una alternativa al gobierno republicano socialista. En las siguientes elecciones, en las elecciones del año 33, fue uno de los partidos más votados, pero no tenía la suficiente representación para formar gobierno y buscó el necesario entendimiento con la CEDA conservadora. Esto acabó destruyendo al partido, lo dividió, y los distintos escándalos financieros y de corrupción en los que se vio envuelto el partido acabaron diezmándole y hundiéndole. De hecho, se puede decir que el hundimiento de este partido de centro fue clave, ¿no?, en la polarización política que va a vivir el país a partir del año 35, ¿no? El hundimiento de una formación de centro no ayudó a la convivencia política. En el marco regional encontramos a la ORGA, la Organización Republicana Gallega Autónoma, que tenía a Casares Quiroga como líder. Casares Quiroga formó parte del gobierno provisional, estuvo muy cercano a Azaña, y finalmente esta organización galleguista se integró en el Partido de Unión Republicana. Y en el ámbito catalán, como un partido de la izquierda nacionalista que integró a distintos sectores, nacería en 1931 la Esquerra Republicana de Cataluña. Su líder principal fue en esos momentos Francesc Macià. Había dirigido un grupo conocido como Estat Català. Fue el mismo que proclamó la República Catalana precisamente en Barcelona en 1931. A la muerte de Macià, el líder de la Esquerra sería Lluís Companys. En la izquierda obrera marxista encontramos en primer lugar al Partido Socialista Obrero Español. Era el partido político mejor organizado en ese momento, ¿no?, de mayor fuerza, con un programa revolucionario marxista, defendiendo la nacionalización de distintos sectores, una amplia reforma agraria, una tajante y radical separación entre la Iglesia y Estado. De hecho, pedía la expulsión de todas las órdenes religiosas. Era un partido, sin embargo, en donde se adivinaban diversas tendencias de liderazgo. Por un lado estaba la línea de Besteiro, que por cierto presidía las Cortes Constituyentes,
que se mostró inicialmente contrario a que los socialistas participaran en el gobierno republicano. Consideraba que debían estar en la oposición política y sindical porque si no, el crecimiento de las formaciones a su izquierda, tanto los comunistas como los anarquistas, podían superar la fuerza del socialismo. En una posición totalmente contraria, Indalecio Prieto abogó siempre por la unión entre republicanos y socialistas para iniciar un proceso de amplias reformas sociales. Y luego estaba la tendencia de Largo Caballero, una tendencia obrerista. Largo Caballero dirigía el UGT, era ministro de Trabajo y mantenía, digamos, el discurso más revolucionario dentro del Partido Socialista. El Partido Comunista de España, fundado en 1921 como escisión del Partido Socialista, era una formación muy minoritaria, con escasa presencia social y electoral. Su discurso todavía era un discurso muy maximalista, rechazando la república, abogando por una república de los soviets, conforme a las consignas que recibía de la Unión Soviética. De hecho, el comunismo tenía mayor presencia en el ámbito catalán. Así se habían formado algunas formaciones comunistas, como el Bloque Obrero y Campesino, que dirigía Joaquín Maurín. Y esa formación, junto con otras que dirigía Andrés Nin, acabaron creando el Partido Obrero de Unificación Marxista en 1935. Partido marxista, revolucionario, pero anti-stalinista, enfrentado, digamos, a la línea que pretendía dirigir la Internacional Comunista de Moscú. Bien, ya hemos visto, por tanto, los partidos del ámbito de la izquierda, del ámbito del centro-derecha, con adscripción republicana. Vamos a ver a los partidos de derecha más reacios a la república. Todos estos partidos tenían en común la defensa de un Estado confesional, la participación de la Iglesia en la vida social. Consideraban al ejército como un baluarte de la nación y mantener, por tanto, al ejército como una especie de columna vertebral del Estado. La defensa de la propiedad privada, contrarios a reformas como la reforma agraria, y la defensa de un Estado unitario. Dentro de estos partidos se conocen algunas formaciones como el Partido Agrario. Aunque el Partido Agrario se formó tarde, una minoría de diputados conocidos como agrarios participó ya en 1931 como independientes en otras formaciones conservadoras. Era un partido que representaba los intereses de los pequeños propietarios, por ejemplo, de la región de Castilla y León, y se oponían a cualquier intento de reforma agraria. Pero el gran partido de la derecha católica en la época republicana, que podríamos decir que fue un partido también de masas, fue la CEDA, que en realidad no es un partido, sino una confederación de partidos, una alianza de partidos de derecha, la Confederación Española de Derechas Autónomas, creada en 1933. La creación de la CEDA debe mucho a la labor de José María Gil Robles. Gil Robles había dirigido Acción Popular. El ideario de Acción Popular tenía que ver con la defensa de la familia, la religión, la propiedad privada, y en cuanto a la cuestión del régimen se declaraba accidentalista, es decir, no se proclamaba ni republicano ni monárquico, entendiendo que el régimen que protegiera pues, la religión, la familia y la propiedad sería bien aceptado por la CEDA. La CEDA nunca se definió a favor de la república, se dudó de su sinceridad republicana. De hecho, el presidente Alcalá Zamora, aun cuando en 1933 la CEDA ganó las elecciones en número de escaños, no le entregó el poder. Por otro lado, los discursos de la CEDA, las juventudes de la CEDA le aproximaban a veces a un lenguaje que recordaba al fascismo italiano. Gil Robles era aclamado como jefe por las juventudes de la CEDA. En el ámbito de las autonomías o las regiones, tenemos la Lliga Regionalista de Cataluña, partido ya formado en 1901, partido moderado, conservador, que se debatía, digamos, entre su carácter de clase burguesa y la idea nacional catalana. El partido quedaría desbordado por la fuerza electoral de la Esquerra
por lo menos en los inicios de la República. Y en el ámbito vasco tenemos al Partido Nacionalista Vasco, creado en 1895, el Partido Nacionalista Vasco, EAJ, Eusko Alderdi Jeltzalea, que viene a significar algo así, Partido Vasco de los Simpatizantes de GEL. Recordad, GEL es un acrónimo que había creado Sabino Arana, que venía a significar Jaun Joikoa eta la guitarra, Dios y ley vieja, es decir, la defensa confesional, unos valores tradicionales. El Partido Nacionalista Vasco en las primeras elecciones republicanas mantuvo un acuerdo electoral con los carlistas. En el Parlamento fueron conocidos como la minoría vasco-navarra. Luego romperían precisamente por la cuestión del estatuto autonómico para el País Vasco que defendía el PNV. Y por último, los partidos más reacios a la República tendríamos a los monárquicos alfonsinos, crearían su propio partido, Renovación Española, lo tenéis aquí. Su líder sería Calvo Sotelo y desde los inicios prácticamente de la República conspiraron para derribar el régimen. De hecho, serían de los primeros en mantener contactos con Mussolini, con la Italia fascista, en busca de ayuda para promover un golpe militar. La Comunión Tradicionalista sería el nombre que recibieron las diversas agrupaciones carlistas que se unieron inicialmente en 1931. Ambos grupos formaron una alianza electoral en el año 33 y concurrieron juntos a las elecciones. Y por último, partido ya claramente de inspiración fascista, autoritarios, tendríamos las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, una creación que se produce por la agrupación de diversas fuerzas con centro en Valladolid, en torno a personajes como Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Sería, digamos, el primer grupo de clara significación fascista en España, aportando ya el ideario nacional sindicalista o la conocida simbología del yugo y las flechas. En 1933, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, crearía Falange Española con un discurso también nacionalista, defensa del Estado totalitario y corporativo. Estos dos grupos se unirían poco después, en 1934, con el nombre de Falange Española y de las JONS, convirtiéndose José Antonio Primo de Rivera en líder indiscutible de la formación política. Desde el año 1935, la Falange Española de las JONS defendía ya claramente la idea de una sublevación o golpe contra la República.